¿A qué te dedicas en tu vida laboral? Bueno, yo actualmente estoy haciendo desarrollo de proyectos de energías renovables, más que todo solares. Anteriormente trabajé muchos años en el área de subestaciones, pero pues cambió el mundo, cambié de trabajo, cambió todo. Ok, entonces es más por el lado solar. Ahí vimos que también la empresa tiene algo eólico, ¿cierto? Sí, la empresa trabaja proyectos eólicos, solares y mareomotrices. Pero pues aquí, pues es que los eólicos requieren un seguimiento bastante largo y ahorita en Colombia ya está totalmente saturada la guajira de proyectos, no hay suficientes líneas de transmisión para sacarlos. Ahorita todo lo de renovables está complicado por los puntos de conexión. Como estamos en la etapa de desarrollo, Ujú. ahorita básicamente lo que yo tengo que hacer es encontrar puntos posibles donde podamos conectarnos, eh, cuadrar pues que se hagan los estudios de conexión, hablar con las empresas eléctricas, estructurar la cosa para enviarla a la URME y una vez ya haya luz verde, ahí sí empezar el proyecto. En este momento no estamos todavía en etapa de desarrollo de ningún proyecto, tenemos un proyecto bien y otro cojeando por punto de conexión. Mm. Básicamente ese trabajo implica hacer estudios, contratar el estudio de conexión, hacer una prefactibilidad tanto económica del proyecto, técnica como ambiental, para pues tener en mente cuáles van a ser los principales egresos del proyecto. Normalmente uno tiene clarísimo cuánto vale construir un campo solar por la cantidad, pues desde el punto de vista de equipos, cantidad de cable, todo eso. Eso ya es muy estándar, hay diseños probados, eso no tiene misterio. Lo que sí tiene misterio es la parte ambiental, que es costosísimo, puede ser muy, muy costoso, y pues eso depende de cada lugar, de cada sitio, de cada reglamentación de países. Entonces en Colombia nosotros tenemos dos opciones para un proyecto solar. Si es grande, hay unos límites por potencia, voltaje, tamaño, todo. Va a la ANLA, o sea, a nivel nacional, y si es chiquito, se va a la Corporación Autónoma Regional, pero por encima de 10 megavatios, todos tienen que tener algún tipo de estudio ambiental. Entonces, y eso es lo más complejo y eso es lo que más cambia de un sitio a otro. En la parte social, pues tenemos luz y tenemos viento, muy buena luz y muy buen viento en sitios que están protegidos, por ejemplo La Guajira, una buena parte del Cesar, donde hay que hacer consulta previa con los indios, las comunidades, no los indios, sino los tienden a comunidades. Y pues eso de la consulta previa complica también muchísimo los proyectos, eso ha sido algo que demora mucho los proyectos, llegar a un acuerdo con la comunidad. A las comunidades no les gusta que les atraviesen una línea de transmisión por la mitad de sus cultivos, no les gusta que haya subestaciones, no les gusta nada de eso. Ustedes saben que pues, la gente, las comunidades se mueven y pasan por potreros y por zonas que son privadas, pero pues esos son caminos ancestrales, entonces ellos se oponen mucho a este tipo de proyectos. Y esa es la segunda cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, digamos que los estudios de prefactibilidad analizan esas opciones, qué tan complejo puede ser ejecutar el proyecto desde esos dos puntos de vista, ambientales y comunidades. Y básicamente en eso ando. Todavía no hemos concretado ningún proyecto. Cuando se concrete, pues va a haber toda una estructura de proyectos. A mí me contrataron en esta empresa, pues porque cuando yo hacía subestaciones, pues yo tengo claro cómo se hace un proyecto. Y eso no es lo difícil en este caso. Lo difícil en este caso es conseguir el punto de conexión y pues hacer toda la parte ambiental y social. ¿Por qué escoger la Universidad de los Andes? ¿Por qué la escogiste para tu privado? Bueno, yo la escogí por una cosa muy casual, no casual, sino porque mi papá quería que yo estuviera en los Andes porque consideraba que era una mejor universidad para mí, porque pensaba que si yo me iba a la Nacional, yo iba a volverme a salir a tirar piedras y a meterme en problemas. Entonces mi papá le tenía muchísimo miedo a eso. Prefería que yo estuviera en una universidad privada. Y pues en la casa no había dinero, entonces estábamos con ese dilema y mi papá se murió. Y se murió justo un par de semanas antes de que yo tenía que inscribirme en las universidades. No me inscribí en la Nacional nunca. Entré a los Andes de una, sin pensarlo. No fue una razón, no tengo una razón así estructurada,
pero pues fue esa, es algo de lo cual no me arrepiento. A mí la universidad me dio todo lo que yo necesitaba saber para mi vida profesional y me dio otras cosas que de pronto en otras universidades no hubiera tenido, porque a nosotros nos enfocan desde chiquitos en la universidad, eso se respira en el ambiente, el aspecto gerencial. A nosotros no nos da miedo que nos nombren gerentes en algún sitio, es más, nosotros buscamos dirigir, nos enseñan a ser líderes, y uno ve que de pronto en otras universidades el liderazgo lo enfocan de manera diferente. En la nacional el liderazgo es más técnico, mientras que en los Andes a nosotros nos educan con un liderazgo que tiende más hacia lo administrativo sin descuidar los aspectos técnicos. A nosotros nos enseñan estadística, nos enseñan economía, nos enseñan, por lo menos en mi época, nos enseñaban un montón de cosas complementarias, mientras que hay universidades donde se limitan casi que a lo que se requiere en el pensum para ser ingeniero eléctrico. Entonces a mí, yo no me arrepiento, mi papá sabía lo que era mejor para mí, afortunadamente, y le hice caso en su último deseo, digámoslo así. Sí, veo que lo que nos contaste sobre la primera pregunta lo vi muy aplicado, o por lo menos yo lo he visto en ANSYSPOT y en ECOSYSPOT. No sé si te acuerdas de esos cursos. No sé qué es ECOSYSPOT, pero ANSYSPOT sí me acuerdo claramente. Digamos que todo lo que uno ve en ANSYSPOT, todo eso se aplica cuando se hacen los estudios de conexión. Y por eso sabemos que hay líneas que están saturadas, que tienen que hacer expansiones en líneas, en subestaciones, para poder traer toda esa potencia desde La Guajira hasta el centro, que es donde está el consumo. Para ECOSYSPOT sí, no sé qué, si me ayuden y me Ese es cuentan. economía de sistemas de potencia. Ok. Sí, pues digamos, cuando uno ve la economía en los sistemas de potencia o en cualquier sistema que uno analiza, bueno, que las pérdidas, que tal, sí, todo eso hace parte del estudio de conexión, la parte económica también, porque por ejemplo, en el proyecto que tengo cojeando mucho, me recomendaron una subestación diferente a la que yo le había apuntado solamente por aspectos económicos. Es más fácil hacer la línea para ese lado que para el otro lado. Entonces, todos estos aspectos se analizan cuando se trata de definir la ubicación de un proyecto, a dónde se conecta, cómo se conecta, sí. Eso hace parte de los estudios que uno tiene que realizar al comienzo, al puro comienzo. Pues nosotros buscamos y vimos que hiciste una especialización en automatización de procesos industriales, ¿cierto? Uh-huh. La pregunta es por qué, o sea, si orientaste tu vida profesional a esa área y por qué escogiste esa especialización. Bueno, porque es que esa era la orientación que a mí me gustaba y la que le di a mi vida cuando ingeniera chiquita. Y yo trabajé en aspectos relevantes a la automatización durante 15 años y me encanta. A mí me encantan los procesos, me encantan las plantas, me encanta optimizar. O sea, para automatizar uno primero tiene que simplificar. Automatizar tiene muchas cosas de optimización, tiene muchas cosas de procesos, de procedimientos. A mí todo eso me encanta. Y me encanta programar. Hoy en día la automatización es programe. Todo eso me encantaba. Los instrumentos, ¿no? A mí me encanta esa parte. Hoy en día pues estoy muy alejada de eso. Me gustaba mucho y la razón del cambio pues se dio básicamente por crecimiento profesional. Yo trabajé en automatización o en aspectos relevantes a la automatización y la industria hasta el 2009 y ahí pues se dio un cambio en mi carrera profesional y entré al área de subestaciones y desde entonces trabajé en las áreas de potencia que no eran ni mi fuerte ni mis preferidas en la universidad. Yo era más de control y demás, pero pues ya yo no tenía que tener el conocimiento técnico, aunque tenía buenas bases y después en discusiones con los clientes pues me di cuenta que tenía muy buenas bases, pero ya llegué como gerente, entonces ya no, era distinto, era más administrativo que técnico y pues ahí se dio el cambio y es chévere, o sea, uno debe estar abierto a los cambios. El hecho de que a uno le guste un área profesional no quiere decir que uno niegue la posibilidad de trabajar en otra área y pues la vida está ahí, las oportunidades pasan y cuando llega una buena oportunidad pues uno la puede tomar. Qué chévere, muy muy interesante esa
digamos que esa postura. Ahí queremos extender un poquito y nos gustaría saber esos trabajos, como cuáles son los impactos que tienen dentro y fuera del país. Actualmente, pues con el asunto de energías renovables, en Colombia la cosa está súper de moda. Las energías renovables son las que nos permitirían extenderle la vida al mundo bajando las emisiones de CO2, y pues eso es algo en lo cual estamos contra el tiempo. Entonces es algo de suma importancia para Colombia y para el mundo. Pues el impacto de lo que yo hago tiene relevancia en Colombia, no tiene un tamaño tal que pues uno pueda decir, uy, tiene relevancia a nivel mundial, no. Es algo local, pero pues que le apunta al futuro de todos nosotros, al futuro del planeta. De la otra área, del área de automatización, el impacto, pues digamos que en Colombia es claro, es algo que nos ha hecho falta, porque desde que yo estoy en la universidad se habla de la reconversión industrial, hacer que nuestras industrias sean eficientes para competir a nivel internacional, pero casi nunca somos competitivos como otros países. Hubo países que dieron un salto mucho más grande, por ejemplo Vietnam, que en los 70s estaban terminando su guerra y hoy en día ya son más poderosos que nosotros a nivel industrial. Ellos dieron ese salto. De pronto no tuvieron que reconvertir todas sus fábricas, de pronto las crearon desde cero porque fue un país arrasado por la guerra. Nosotros, en cambio, que no hemos tenido ese tipo de guerras, nunca reconvertimos nuestra industria. Entonces no llegamos a unos estándares que nos permitieran ser competitivos a nivel mundial, y la automatización tiene mucho que ver en eso. En cuanto al impacto a nivel internacional, es mínimo lo que uno desde Colombia puede generar a nivel internacional, porque nosotros aquí somos, en general, traemos tecnología, consumimos tecnología, nosotros no desarrollamos tecnología. Entonces, lo que uno puede hacer en Colombia es muy poquito, o sea, uno aquí no diseña un sistema de control, bueno, uno sí diseña un sistema de control, pero utiliza equipos y tecnologías de afuera, uno no diseña la tecnología para un sistema de control. Entonces, aquí somos consumidores. Lamentablemente, tanto en el área de energías renovables como en el área de automatización, nosotros somos consumidores. Ya que mencionas que en Colombia somos más consumidores, ¿en qué área tú consideras que nosotros somos productores? O quizá no hay ninguna en ingeniería eléctrica. Yo, pues la verdad, hasta donde yo sé, nosotros no tenemos ninguna producción de nada en Colombia a nivel de ingeniería eléctrica. Yo, pues, uno todo lo que compra lo trae del exterior, pues nosotros producimos cables, producimos estructuras, pero nada que tenga la altísima tecnología. Pues en cables hay mucha tecnología y hay muchas cosas aplicadas, pero tampoco es que nosotros desarrollemos tecnología, nosotros simplemente producimos los cables. Bueno, también hacemos transformadores, pero no siento que aquí haya centros de investigación y generando tecnologías, sino que simplemente se debe diseñar un transformador. Bueno, se utiliza un software que se hizo en otra parte del mundo para diseñar ese transformador, pero en general no es que nosotros hagamos ese software, no veo que nosotros estemos innovando. Puede que me equivoque y puede que sí innovemos en algo. Ojalá me equivoque, pero no, hasta donde yo sé, no lo he visto. ¿Cuál fue su primer trabajo? Y si este cumplió con sus expectativas cuando, pues al salir del pregrado. Eso fue lo que me tocó pensar más. ¿Cómo apliqué yo? Porque obviamente no había mail. ¿Cómo carajo llegué yo allá? Bueno, ya, logré acordarme, eso fue buenísimo. En esa época uno aplicaba imprimiendo su hoja de vida y llevándola hasta la oficina de la empresa donde uno aplicaba. Entonces, cuando yo salí de la universidad, yo apliqué en 3 sitios. Uno de esos fue Álcalis de Colombia. Y Álcalis de Colombia es lo que hoy en día es Refisal. Era una empresa pues, que hacía químicos, soda cáustica, cloro, hipoclorito de sodio, carbonato de calcio. Eran químicos. Y yo llegué allá a trabajar en el taller de instrumentación y me encantó. Me encantó trabajar en instrumentación. Yo era feliz calibrando instrumentos, trepándome por allá a mirar si un instrumento estaba bien, estaba mal. Y por eso fue que estudié automatización de procesos industriales. Después yo tomé esa decisión como a los 3 años de haberme graduado, y me gustó muchísimo el ambiente de planta, me encantó. Ahí uno se enfrenta a problemas todo el tiempo y era riquísimo. Era pues estresante a veces, pero es rico. Y yo hoy en día, mirando hacia esos tiempos que ya llevan como 30 años o más desde que salí de Álcalis,
Esos tiempos fueron chéveres. Yo los recuerdo con mucha nostalgia porque ese ambiente era rico. Y orientaste tu carrera para tener como un trabajo ideal, como un trabajo en especial. Entonces, no sé si ahí tal vez se responde en parte, no sé si tal vez habiendo salido de pregrado, habiendo tenido esos años como de gracia, ¿ya visualizabas tener un trabajo en especial o guiaste tu carrera así como por inercia y justo fue lo que era? Pues viene, uno cuando está por graduarse, uno, por lo menos en mi época, no es que fuera fácil conseguir trabajo. Entonces, pues o uno se iba a la consultoría, o uno se iba a la industria, o uno se iba a una empresa de energía. No sé si se me queda, o a una constructora. Como que no había más opciones. Entonces yo estaba trabajando en el pregrado, durante mi último año estuve trabajando en consultoría colombiana. Yo sabía de qué era qué trataba la consultoría. Y cuando me gradué, yo pasé mi hoja de vida a una empresa que hacía consultoría y construcción, a otra empresa que solo hacía consultoría y a Alcalis, pues que era una industria. Y pues porque supe que estaban buscando ingenieros eléctricos en esas empresas. Y pues bueno, no se me ocurrió pasarla. Por ejemplo, hubo gente que se fue a trabajar en el área de seguros. A mí no se me pasó por la mente pues haber estudiado ingeniería eléctrica para irme a trabajar en el área de seguros. Claro, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, a mí me llamaba más la atención cómo hacer. Por eso me fui por el lado o de proyectos o de trabajo de plan. No tenía, no tenía tan claro cuál era mi preferencia académica. De hecho, yo en las selectivas había tomado un poquito de cada cosa para entender mejor. Me había gustado mucho todo lo que era control, sí, me había gustado bastante, pero no tenía una gran preferencia. No me gustaban los sistemas de potencia, entonces sabía que no quería trabajar en una empresa eléctrica, porque no, eso no me gustaba mucho. Y por eso me fui por el lado de industria o de construcción, porque era, pues en construcción generalmente pues no se requiere tanto de sistemas de potencia, aunque pues si uno hace subestaciones sí, pero pues en general las construcciones son más industriales y ese tipo de cosas que exclusivamente subestaciones. Eso es una parte muy pequeñita de toda la gama de la construcción. Contarnos, de pronto nosotros los estudiantes estamos un poquito más alejados de saber qué es consultoría, qué se hace en una industria. Si nos puedes contar cómo, en una frase, qué se hace en cada una de estas áreas, ¿sí? Como Bueno, para a ver, lo intento. orientarnos más. A ver, de la fácil. En una industria, si es una industria pequeña, a uno le toca hacer de todo un poquito, que es mantenimiento, diseñar proyectos, configurar equipos, todo lo que tiene que ver con que un equipo trabaje en un proceso industrial. Si es una empresa más grande, si es una industria, digamos un Ecopetrol, que es una industria gigante, ahí usted sí tiene todas las divisiones, usted o hace ingeniería, o hace mantenimiento, o hace diseño, o sea, ahí está todo súper especializado. Pero básicamente eso es lo que uno hace en una empresa, uno especifica un producto, uno tiene una necesidad, analiza qué producto requiere para satisfacer esa necesidad, eso implica hacer un pequeño diseñito y especificación de equipo, lo busca en el mercado, encuentra seguramente muchas cosas que tienen más de lo que usted necesita, entonces escoge lo que considera que es lo mejor para eso, lo trae, hace un pequeño proyectico de instalación, pues es una cosa muy sencilla, lo tiene que configurar, programar, lo que sea, pues o usted aprende o usted contrata a alguien que lo sepa hacer y una vez estando ya instalado, configurado, ajustado y lo ponen en marcha y después a usted le toca cuidarlo, que eso se llama mantenimiento, y cuidar ese equipito hasta que ya sea el momento de cambiarlo, donde usted se inventa otro proyecto para cambiar el equipo, pues, y durante toda su vida útil, pues el mantenimiento que implica revisar cómo está operando, implica verificar, pues hacerle todo lo preventivo, limpieza. El mantenimiento preventivo es básicamente limpieza, revisar que todos sus parámetros estén bien, que las señales estén bien, que todo esté trabajando como debe, y hasta que sea el momento de cambiarlo, bien sea porque se daña, bien sea porque la tecnología se volvió obsoleta. Usted sabe que de vez en cuando la tecnología se vuelve obsoleta, entonces usted compra un equipo hace 30 años, usted ya no le consigue repuestos, y si se dañó, se dañó. Eso, digamos, es lo que uno hace en una industria, en una consultoría, pues ahí uno se va pues depende de la línea de trabajo de uno, depende de si uno se fue por el lado de potencia, por el lado de automatización, de control. Entonces las consultorías pueden tener muchas facetas dependiendo de
de su conocimiento, generalmente es más especializado. Hay consultorías que son especializadas en líneas de transmisión, en subestaciones, otras que son especializadas en sistemas de control. Entonces, ahí sí, ahí usted hace más trabajo de escritorio. En una industria usted está, yo diría, 70% en la planta dando vueltas y solucionando problemas y 30% en su escritorio haciendo trabajos de ingeniería, especificaciones o administrativos. En una consultora, usted está casi todo el tiempo sentado en su escritorio. El trabajo de campo existe, pero es mucho menor, digamos que se podría invertir. No diría, ahí no es tan fácil decir 70-30 porque depende pues de qué es lo que usted está haciendo en la consultoría. Si usted está diseñando una planta, pues usted tiene que ir de vez en cuando a hacer visitas a la obra para tomar datos, para alguna cosa que se requiera, pero también hay consultorías en gerencia de proyectos donde es mucho más de escritorio aún que un diseño industrial. Si usted está diseñando una línea de transmisión, pues claro, a usted le toca primero hacer unos levantamientos y acompañarse de los topógrafos y mirar por dónde la va a mandar y cuáles son las dificultades, pero pues ya usted se vaya y se sienta a su escritorio a hacer cálculos y hasta que entrega el producto. Entonces digamos que son vidas distintas. Yo nunca he trabajado en una electrificadora, pero veo que las electrificadoras son más similares a las industrias, a que usted está muy en campo cuando usted trabaja en áreas operativas, y más similares a las consultorías cuando usted trabaja en áreas como de diseño y planeación de la red. Eso es lo que yo veo. Creo que ya lo abordaste un poquito a nivel de el enfoque de liderazgo, pero digamos, teniendo en cuenta que has compartido con profesionales de diferentes universidades, ¿cuál es el valor agregado que le encuentras a un egresado de los Andes en una empresa? O sea, ¿qué herramientas, qué habilidades se tienen y cuáles, por ejemplo, se carecen en la vida profesional? Normalmente nosotros no nos varamos. A nosotros en la universidad, por lo menos en mi época, a nosotros nos ponían un problema y teníamos que conseguirnos los libros, leer, entender y analizar y solucionar el problema. No nos daban nada masticadito. Entonces nosotros éramos personas que nunca nos quedábamos ahí bloqueados porque no sabíamos cómo resolver un problema. Íbamos y buscábamos, leíamos, aprendíamos y lo solucionábamos. Hay universidades donde de pronto no enseñan tanto eso, de pronto les dan las cosas más masticaditas, entonces hay gente que soluciona menos problemas de lo que uno como egresado de los Andes puede solucionar por la capacidad que nos desarrollan en la universidad de investigar, ¿sí? y de leer y de autocapacitarse. Cuando yo estudiaba había universidades donde había materias que se llamaban Fortran. En la universidad a uno le dicen, a mí, en los Andes a mí me decían, bueno, hágase un algoritmo que haga esto e impleméntelo en Fortran. Y entonces le tocaba a uno coger el libro de Fortran y aprender solo. Mientras que en otras universidades sí les enseñaban Fortran o enseñaban Excel. A mí jamás me enseñaron Excel en la universidad. Hay universidades donde enseñan Excel. Pues yo qué hice cuando necesité Excel, cogí el manual del usuario de Excel y me lo leí. O sea, y eso lo hacemos nosotros porque pues nos enseñaron eso desde chiquitos. En otras universidades les daban las cosas más masticaditas. Entonces digamos que yo con una persona de los Andes pienso que no me varo si lo tengo ahí respaldándome. ¿Cuál es el problema de los uniandinos? Y yo contrataba poquitos uniandinos porque se me generaba un problema, y es que los uniandinos esperamos movernos rápidamente, ver resultados rápidamente, crecer rápidamente. Yo tuve la suerte de tener oportunidades de crecimiento y yo crecí rápidamente en las empresas donde estuve. Pero es que no siempre hay oportunidades de crecimiento. Cuando yo era la gerente de subestaciones en ABB, yo tenía gerentes de proyectos que llevaban siendo gerentes de proyecto 30 años y no los podía cambiar porque pues primero no tenían las capacidades de llegar a ser gerentes, a llegar a tener mi cargo. Pues claro, ellos querrían tener mi cargo, pero pues mi cargo es un cargo gerencial, un gerente por 40 personas. De esas 40 personas todos querrían de pronto eventualmente llegar a ser gerentes, pues no todos, digamos que un 80% querrían llegar a ser gerentes. Hay un 20% que siempre dice, eso es mucho camello, qué problema. Pero yo tenía ingenieros, el gerente de ingeniería llevaba haciendo ese trabajo 20 años, era un experto en ingeniería, sabía todo, estaba actualizado de todas las normas, de todo lo que salía, las regulaciones, que la UCME, que la CREC, que tal, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de reglamentos pues, de la regulación eléctrica en Colombia. Eso es parte de lo que tiene que saber un ingeniero, un gerente de ingeniería, pero él llevaba 20 años haciendo eso.
Entonces ustedes se podrán imaginar cómo era la rotación. Llegaba un ingeniero junior y pues para llegar a ser el gerente de ingeniería, pues primero tenía que aprender muchas cosas y tener mucho reconocimiento del mercado, pero también tenía que esperar a que el gerente de ingeniería actual se jubilara. Entonces un ingeniero en los Andes se aburre. Y normalmente un ingeniero se desarrolla pues como en un año y medio. O sea, no es que uno llegue y al mes ya sabe cómo hacer su trabajo. Uno llega y entonces tiene que ejecutar por lo menos un proyecto completo, dependiendo de qué tipo de proyectos. Hay proyectos que se hacen completos en 6 meses, un proyecto chiquito de una planta en media tensión, unas celditas, algo así chiquito, se hará en 6 meses. Una subestación, la ingeniería puede durar 1 año, más la construcción pueden ser 2 años y medio. Si es una subestación pequeñita puede ser 1 año y medio, ¿sí? Y yo pienso que hasta que no se haga todo el proyecto completo, la persona no puede tener todo el aprendizaje, porque pues uno hace el proyecto, comete errores, aprende sus errores, los corrige, comete otros errores, aprende, los corrige, y ya después de que ha puesto en servicio y le ha hecho seguimiento a un proyecto, uno puede saber, bueno, yo aquí me equivoqué en esto y en esto. Eso toma años. Pues está invirtiendo en el aprendizaje de ese ingeniero, aprendiendo cosas que no se enseñan en la universidad, cosas prácticas. Inclusive el aprendizaje es cómo trabajar en equipo. Si la gente es individualista, tiene que aprender a trabajar en equipo. O sea, hay muchas cosas que implican estar en un proyecto, en la vida profesional. Y una persona tarda tiempo. Y pues nosotros en los Andes somos más ágiles, queremos movernos más rápido, aprendemos rápido, tenemos la capacidad de autoaprender, pues de sentarnos, leer un libro. Entonces, a veces nos parecen esos tiempos muy largos. Y eso genera problemas en un proyecto, porque si yo contraté a un ingeniero y él se da cuenta al cabo de 1 año que no va a ascender, si tiene suerte asciende en 5 años y él quiere ascender ya, se va si le ofrecen otro trabajo más interesante. Entonces ese es uno de los problemas que a veces encontré yo en gente de los Andes, que se sentían frustrados y a los 2 años seguían haciendo lo mismo. Uno en la universidad aprende muchísimas cosas, pero uno en la vida real no utiliza ni el 10% de lo que aprende. ¿Sí? En la vida real uno nunca va a utilizar las matemáticas avanzadas que aprendió en la universidad, nunca, porque para eso hay programas. Entonces uno en la vida real, si usted va a trabajar con programas, usted solamente digita datos y después analiza. Entonces en la vida real uno trabaja en muy pocas cosas de las que aprendió en la universidad, pero sí tiene que ser muchas que son hartas y que no las aprendió, pues que no le interesa a nadie. Por ejemplo, ir a sacar una fotocopia, ir a hablar a recursos humanos que necesito no sé qué, coger a 2 de sus ingenieros que tienen problemas y bueno, psicóloga porque están peleando, tienen que trabajar en equipo, mire, hay que motivarlos, hay que no sé qué. O sea, hay que hacer muchísimas cosas que no fue para lo que uno estudió. Pues claro, trabajar puede aburrir a una persona que entró a la universidad queriendo diseñar como en la NASA y llega a una consultora a trabajar en Excel 8 horas diarias, 12 meses al año, y métale datos a Excel y genere grafiquitas y comente las grafiquitas y que no vea nada más. Entonces se aburre. Ese es un riesgo, ese es un peligro que hay, y eso pasa sobre todo con los jóvenes, mientras se dan cuenta pues de que el mundo real es mucho más sencillo, todo lo que hay que hacer es mucho más sencillo de lo que usted aprendió en la universidad. Ahora, todo lo que usted aprendió en la universidad le sirve. A mí, por ejemplo, a mí que me gustaba el control y la automatización y terminé trabajando en sistemas de potencia al final de mi vida, y lo increíble era que yo entendía y rebatía a ingenieros que llevaban años trabajando en eso con criterio. ¿Por qué? Porque en la universidad aprendí mis conceptos sólidos. Entonces, el hecho de que yo no los hubiera aplicado en 30 años no quería decir que no me hubieran servido nunca. Mire, me sirvió. Pero hay muchas otras cosas que nunca voy a usar. Por ejemplo, yo aprendí en conversión, todo eso de diseño de motores. Eso nunca me tocó trabajarlo. Pero si me hubiera tocado, pues ahí estaba. Entonces a uno le dan una caja de herramientas. Usted cuando tiene un problema, usted abre su caja de herramientas y usted utiliza una llave. No utiliza todas las llaves que tiene ahí. Pero es bueno tenerlas todas porque habrá un momento en que usted de pronto necesita una llave. Y puede que alguna llave, cuando usted se muera, quedó nueva, sí, pero pues bueno, qué bueno que no la tuve que usar, pero me defendí muy bien con todas las otras que tuve que usar. Entonces básicamente es eso. ¿Qué impacto ha tenido su profesión sobre la sociedad? Mi profesión sobre la sociedad. Sí, esa pregunta es difícil. Ahorita desarrollando proyectos de energía solar, siento que tengo más aporte a la sociedad que en cualquier otro momento. Sin embargo, yo creo que la forma de retornarle a la sociedad algo de lo que uno aprende,
O sea, la forma de impactar la sociedad para una persona normalita como yo, que no soy ni política, ni líder por allá social, ni nada de eso, es retornándole algo de lo que uno tiene en la sociedad, de lo que uno recibió. Cuando tuve la posibilidad de tener gente a mi cargo, traté de enseñarles, de compartir mi conocimiento para que crecieran. Después tuve la posibilidad, pues con la universidad, de ser mentora. Lo he hecho 3 veces y esa es otra forma de retornarle a la sociedad lo que uno aprendió. Es lo más relevante que uno puede hacer siendo una persona normal. Pues yo no creo que seas una persona normal y vi lo que habías hecho como mentora, entonces quería saber un poquito más cómo fue ese proceso. Sí, quería saber más qué hacías ahí. Pues mire, básicamente uno se vuelve como el consejero de un estudiante. Yo le decía a mi primera mentí, que con quien tuvimos una relación muy buena, muy chévere, una pelada súper pila, súper querida. Le decía, mire, qué rico tener a un joven a quien uno le pueda dar un consejo y el joven lo escuche, porque con los hijos no pasa eso. Los hijos nunca lo escuchan a uno, los hijos escuchan a otros. Entonces ella me está escuchando a mí, bueno, rico poderle transmitir parte de mi experiencia, darle consejos, ayudarla, guiarla. Y básicamente es eso, es guiarlos en la vida. Cuando la gente se va a graduar tiene muchas opciones. Me quedo en la universidad, un posgrado, sigo, trabajo, año sabático, o sea, la gente puede tener muchas opciones. Y pues uno, ya con la experiencia de vida que uno tiene, pues uno no le va a solucionar el problema, pero sí le puede decir, mire, hágase un listado de los pros y los contras, escuche su corazón, qué es lo que usted más quiere hacer ahorita, cómo se ve usted en tantos años, cómo se ve usted ya de viejita, qué le diría a usted si usted fuera, o sea, qué le diría usted a una joven que le estuviera haciendo esa pregunta siendo usted la mamá, sí, o sea, cosas así, preguntas que llevan a la gente a pensar. Entonces, en eso consiste una mentoría, en guiar a la persona. Ahora, el programa que tenemos en la universidad es con el soporte de una organización que es experta en mentorías, entonces dejan tareas para que los mentees las ejecuten y vayan pensando en cosas que seguramente no habían pensado y que hacen parte de su desarrollo y de su inmersión en la vida laboral. Entonces, es un programa chévere, es bonito. Teniendo en cuenta como toda tu formación académica, ¿cuál sería esa mejor experiencia formativa que has tenido? La respuesta los va a decepcionar, pero lo más importante de todo lo que yo aprendí en mi vida fue finanzas. Dijiste que eras gerente y yo, ¿cómo desarrollo gerencia sabiendo solo eléctrica? No, uno como ingeniero eléctrico, mire, cuando llegué al posgrado en finanzas, yo de una fui buena, o sea, no tuve ningún problema. Los contadores no eran mejores que yo. ¿Por qué? Porque en la universidad nos enseñan a pensar. Nosotros somos muy buenos con las matemáticas. Entonces, un ingeniero eléctrico con un poquitico de guía, un poquito de dirección, se mueve en el mundo financiero rapidísimo. Y bien, además, nosotros tenemos capacidad de análisis. O sea, es mucho más difícil analizar un sistema de potencia que analizar un flujo de caja de un proyecto. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, eso es parte de esas cositas que aparecen en la caja de herramientas cuando nosotros terminamos la carrera, pero que uno no es consciente de lo útil que puede ser. Claro, nosotros lo tenemos en una etapa muy básica, cuando salimos de la carrera. A nosotros nos enseñaban ANADEC, no sé si todavía existe, y pues eso es un poquito de análisis de proyectos, ahí aprende uno rentabilidades y cosas. Pues bueno, ya uno tiene un pedacito. Saber manejar la plata es súper importante. Creo que la principal habilidad de un gerente, de un profesional, de un padre de familia o madre de familia, es saber manejar el dinero. Uno tiene que saber analizar eso. Nosotros como ingenieros que, pues digamos, uno en la medida en que trabaja en proyectos, aprende a hacer análisis de riesgos en proyectos. Entonces uno tiene ese bichito, lo tiene ahí. Analizar riesgos, analizar alternativas, eso es parte de lo que uno aprende como ingeniero eléctrico. Y en general a los ingenieros nos va bien en finanzas, porque ya tenemos una buena parte de la formación ahí, que no la hemos aplicado a plata, que no la hemos aplicado a inversiones, acciones, bonos, no, pero pues nos cambia, ya no tengo que hacer un análisis de riesgos de estabilidad de un sistema de potencia, pues digamos, un análisis de estabilidad ya, no, ahora lo que voy es analizar
esta acción, cómo se va a poder comportar. Entonces vemos una gráfica, uy, pero sabemos leer una gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa información acá y yo pienso que un ingeniero siempre debería tomar, aunque sea un curso básico de finanzas, así sea un curso de finanzas personales, porque mucha gente no sabe administrar su dinero, se endeuda más de la capacidad de pago que tiene, termina perdiendo las cosas, termina perdiendo todo. Y si uno trabaja la parte técnica, también tiene que trabajar la parte emocional, también tiene que trabajar la parte de salud, también tiene que trabajar la parte económica, y pues con todo eso uno ya, si uno tiene todas esas cosas solucionadas, uno está sólido y firme en la vida. Son todas las cosas en las que uno tiene que trabajar en la vida, no solamente la parte técnica. Y saben que en el programa de mentorías se enseñan mucho a trabajar sobre todo la parte emocional para que la persona sea más sólida emocionalmente hablando, y eso incide en todo lo demás. Ok, ese dato me gustó. Entonces, ¿tú tomaste un posgrado de finanzas o algo así? Sí, yo hice una especialización en finanzas. ¿Y eso también te ayudó o te abrió las puertas para ser gerente y desempeñar ese cargo? Sí, definitivamente, sí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el modo de trabajo en tu empresa? Ahorita de pronto no es el mejor de los ejemplos, porque yo trabajo con una empresa inglesa y como estoy desarrollando proyectos, estoy estructurándolos apenas, estoy sola. Tengo toda la autonomía del mundo, yo manejo mi horario, lo importante es cumplir con el resultado y tener los proyectos, pues ir avanzando en proyectos desarrollados que se puedan concretar. En la empresa anterior donde yo trabajé, yo era la jefe y tenía pues distintas áreas, entonces pues se hacían ofertas, se hacían proyectos, se resolvían problemas técnicos y había todo un soporte administrativo que pagaba la nómina, se encargaba del tinto, de la señora del aseo, de todo eso. Obviamente pues teníamos horarios, porque pues cuando uno trabaja con más gente tiene uno que tener horarios. En este mundo está muy de moda ahora lo del horario flexible, sobre todo cuando se le habla a los jóvenes adolescentes que quieren tener horario flexible, eso está muy bien, pero hay que tener un mínimo de traslape. Entonces yo, por ejemplo, a mi gente, el horario era de 8 a 5, pero la gente podía llegar a las 9. Si alguien llegaba a las 11 ya a mí me molestaba, pues llegaba sin que estuviera pues en un proyecto, porque pues uno sabía dónde estaba cada persona en cada momento, pues había que ir a visitar clientes, había que hacer cosas, entonces pues no todo el mundo estaba siempre en la oficina, pero uno sí espera que haya un horario mínimo. Entonces yo decía mínimo a las 9, o sea, con todas las cosas que la persona tiene que hacer en el día, pues el que llegó a las 9 seguramente se va a ir a las 6, ¿sí? O no va a almorzar. Ya era cada persona, pues uno asigna las tareas más o menos para la carga de trabajo, pues se justifica más o menos para unas horas semanales, unas horas al mes. Pues si la persona tiene algo que hacer, pues lo puede hacer, pero pues se tiene que poner el día pronto, en el mismo día, en el fin de semana, en cualquier momento. Entonces digamos que yo tenía mucha apertura a eso, pero con ciertas limitaciones, porque digo que después de las 9 ya no estaba bien, porque pues es que uno a veces tiene que hacer reuniones. Llamó a un cliente que tiene un problema y que necesitamos resolverlo. Ah, bueno, necesitamos a tal y a tal para resolver ese problema. Ah, es que tal no ha llegado. Pero el cliente necesita respuesta ya. En un escenario corporativo es importante un horario mínimo, pues donde se sepa que está todo el mundo enfocado en su trabajo. La flexibilidad laboral aplica. Yo tenía una persona que llegaba a las 6 de la mañana porque cuando tenía pico y placa, pero entonces se quería ir a las 3 y pues se iba a las 3, no, a las 2:30, y se iba y a veces se conectaba después desde la casa. A mí eso no me importa. Y ahora menos, o sea, eso fue antes de las épocas de pandemia, ahorita menos. Ahorita ya sabemos que una persona está en la oficina con que se conecte a un computador, ya. Entonces, ahorita es más fácil. Es mucho más fácil y eso le abrió la mente seguramente a muchos jefes. Para mí era aceptable que una persona trabajara desde la casa y lo conectáramos por teléfono, aunque era más difícil, porque en esa época como que todos estos Zooms y todo eso no estaba tan desarrollado como lo está ahora. En la pandemia se desarrollaron todos estos softwares increíblemente, pero pues eso funciona, o sea, ahí estamos haciendo como ese ajuste a nivel corporativo en todos lados. Y para ustedes que son jóvenes seguramente pues van a tener el mejor de los mundos porque van a poder trabajar donde quieran. Pero pues eso depende mucho del contexto, ¿no? Y de con quién está uno trabajando, de quién es el cliente. Porque si uno trabaja para un cliente corporativo, pues eso le puede impactar a uno los horarios. Porque, por ejemplo, si mi cliente estuviera en Brasil, con mis jefes en China y con la gente haciendo el trabajo en Colombia, terrible, yo tengo un desfase tenaz.
Entonces me toca cuadrar mi vida de acuerdo a eso. ¿Cuánto podría estar ganando una persona en su posición, digamos, ese rango de alguien que coordina además ingenieros en una empresa como de este estilo? ¿Cuánto podría estar esperando un estudiante por ese lado? Pues bien, es que eso es muy relativo. Y yo no tengo ahorita noción de cuánto puede ganar una persona. O sea, a nivel gerencial, un gerente general chiquito puede estar ganando entre 20 y 30 millones de pesos. Y un gerente general grande puede ganarse 100. Yo no sé cuánto gana el de Ecopetrol, pero seguro que gana algo en el orden de 80, 100 millones de pesos, ¿sí? O más de pronto, con bonos y todo. Entonces, eso es muy relativo al tamaño de la empresa y a la responsabilidad. Un ingeniero joven, yo estoy un poquito desconectada, pero yo creería que un sueldo de un ingeniero recién egresado puede arrancar por ahí en 2 millones, no sé, ustedes de pronto están más enterados de esos sueldos que yo, pero si esa persona en lugar de entrar a una empresa normal, entró a una empresa multinacional con una escala de puede que se gane 4 millones de pesos, pero eso no es tan común, no sé. Y una persona ya en un nivel medio, con cierta responsabilidad, yo diría que se podría estar ganando alrededor de 10, 15 millones de pesos. A los, no sé, una persona de entre 5 y 10 años de experiencia, que 5 años, pero muy buenos 5 años, ¿no? Que ya sea capaz de manejar un grupo, responder por un proyecto completo, manejar clientes, tener alguna habilidad comercial, ¿sí? ¿Qué oportunidades, si a un recién egresado le recomendarías? Como para qué tipo de empresa irse, en qué tipo de empresa podría aportar más, ya como a modo de conclusión. ¿A qué tipo de empresa irse? A una que le guste. O sea, uno, pues bueno, a veces hay empresas que uno no sabe cómo van a ser, ¿no? Pero pues uno en la entrevista se va dando cuenta más o menos cómo puede ser el ambiente, si se lleva bien con el jefe, si no se lleva bien con el jefe, si le cae bien. Es importantísimo que el jefe le caiga bien a uno y que uno le caiga bien al jefe, porque después eso es un desastre. O sea, es la persona a la que uno le rinde cuentas. Imagínese si uno no se siente bien rindiéndole cuentas a alguien, uno para qué se va a meter en esa empresa, ¿sí? Y uno eso lo va notando durante el proceso de entrevistas. Averiguar bien cuáles son los valores de la empresa, si son afines con los de uno. Todas las empresas tienen sus valores corporativos, todas las empresas tienen misión, visión, valores corporativos. Mirar eso, si eso es afín con lo que uno quiere hacer. Ahora, cuando uno es chiquito, uno tampoco puede ponerse, no, es que yo necesito una empresa que sea totalmente ecológica, porque si no, no. Pues madre, de pronto no encuentro una empresa que sea así, ¿no? Entonces hay que ser flexibles y hay que experimentar un poquito. Recomiendo trabajar en el área que a uno le gusta, con un jefe con quien uno sienta feeling en la entrevista, en una empresa que tenga los valores de uno, ¿sí? Hoy en día ya no se da tanto que las empresas sobornan, las que trabajan con obra pública, que pasan plata aquí, pasan plata allí, ¿cómo es que se llamaba? El no pregunte un costo. El costo no pregunte es un soborno, o sea, eso pues ya afortunadamente no se da, ¿sí? Pero pues si uno llegara a encontrarse eso en una empresa, uno mejor se va, porque pues uno no estudió para andar pagando sobornos para ganarse un contrato, uno se quiere ganar un contrato limpiamente, ¿sí? Entonces, digamos, los valores tienen mucho que ver. Y pues uno empieza a buscar las empresas, cuando uno empieza a buscar un trabajo, pues uno busca la descripción del trabajo, qué se va a hacer en ese trabajo, acorde con lo que a uno le gusta hacer. Toda la actitud para aprender lo que se necesite. Sí, ese es un consejo súper importante, porque uno llega a una empresa a aprender todo, cómo hacen las cosas allá. Uno tiene su caja de herramientas, pero resulta que aquí las llaves las pintan de colorcitos para que yo sepa, listo. Yo me pongo y pinto mis llaves de colorcitos mientras me voy acomodando. Y después propongo otro colorcito. Y empiezo a proponer cosas, pero los primeros meses uno tiene que llegar a observar cómo se trabaja acá, aprender. A veces uno aprende de la gente menos esperada y aprende cosas de la vida generalmente, no tanto técnicas, aunque generalmente yo siempre he tenido la suerte de tener jefes que me han enseñado cosas tanto de la vida como técnicas y de negocios, y eso es chévere. Entonces hay que tener la mentalidad abierta para aprender, pero con mente crítica, porque no todo el mundo sustenta bien lo que enseña. Entonces uno tiene siempre que analizar el sustento de lo que me están diciendo.
por mi parte, muchas gracias, Blanca, una vez más, la ayuda y ese transmitir información a nuestros compañeros que es algo que consideramos que puede ser muy útil. No sé, Alejandra, ¿qué quieras decir? Igualmente, muchas gracias Blanca por brindarnos este espacio, por brindarnos estos consejos que de alguna forma pues los estudiantes apreciamos mucho, nos va a servir mucho para nuestra vida, nuestro desarrollo profesional ahorita que salimos, porque muchos estamos como sin saber qué va a pasar mañana después de que nos graduemos. Entonces, pues muchas gracias de parte del Consejo Estudiantil, apreciamos mucho este espacio.